El Imperio Naciente. Yoenzero no Tsukaima. Capítulo 17. La oscuridad se empieza a mover. Los pasos tranquilos y el eco de las pisadas de dos hombres resonaban en los pasillos con un compás constante. Se dirigían con rumbo hacia las puertas de lo que parece ser una habitación, pero siendo esta una oficina que estaba cubierta por una luz dorada que atravesaba los amplios ventanales del despacho. La oficina, revestida de madera oscura y decorada con estandartes antiguos de la familia, imponía silencio por sí misma, que reflejaba la extravagancia de su dueño, pero manteniendo cierto minimalismo en sus detalles. Al fondo, un retrato de los antepasados Valiere observaba con solemnidad, como si estuvieran presentes para juzgar cada decisión tomada en esa sala. «Sea bienvenido, señor Derek», saludó Lord Valiere, inclinando levemente la cabeza, más por diplomacia que por afecto. «Gracias, señor Valiere», respondió el líder militar con una reverencia breve, pero respetuosa. «Agradezco que haya aceptado esta reunión en tan corto aviso». Ambos tomaron asiento uno frente al otro, separados por el pesado escritorio de roble. Entre ellos quedaban los documentos, símbolos de una alianza que podía significar prosperidad o guerra. «No se preocupe, señor Valiere, ya que usted es el padre de mi mujer, es lo menos que puedo hacer. Comprendo, le interesaría un trago, debería estar cansado por el viaje, se lo agradecería», asintiendo el señor Valiere para levantarse e ir a un mueble donde abre una pequeña repisa, para sacar de ella una botella ornamentada, para sacar unos vasos de cristal perfectamente diseñados, para servir el alcohol en estos mismos, para darle uno a Derek que lo toma con calma, para recargarse en su silla soltando un suspiro, para darle un sorbo a su vaso de licor. «Bueno, señor Derek, lo traje aquí para tener esta reunión para discutir un asunto». «¿Cuáles asuntos?», exclamaba con voz tranquila pero una mirada penetrante dirigida al señor Valiere, que solo pudo sentir presión por su mirada, tosiendo para aclarar su garganta. «Disculpe si lo interrumpo en su periodo vacacional, pero son órdenes que me dieron del Palacio Real, por parte de su majestad la princesa». «Entiendo. Lo escucho. El caso que tras su llegada al reino, el Palacio Real fue informado de su llegada, me enviaron un mensajero real que me hizo llegar documentos y una carta de su majestad», exclamaba para abrir un cajón para sacar de él una carpeta junto a un sobre que se le es entregado a Derek, que lo tomó. Abriendo la carpeta para darle una ojeada a su contenido por unos segundos, esperando expectante el señor Valiere, que lo veía con calma pero cauteloso. La postura de aquel hombre era relajada, calmada y controlada, como si él fuera la autoridad a la que hay que doblegarse, pero también tenía realeza en cada gesto y movimiento, remarcado que no solo era un líder militar condecorado, sino que remarcaba el aire de elegancia y pulcritud de un aristócrata. «Señor Valiere, los documentos que usted me entrega, son diagnósticos de los investigadores de Tristein con relación a los cuerpos de los orcos, que fueron trasladados para ser examinados». Asintiendo el señor Valiere, «Al parecer los datos me afirman que los orcos no poseen un código genético único, sino diferente y muy alterado. Entonces eso quiere decir que esa es la razón de su apariencia grotesca y deforme». «Exactamente, por lo cual los vuelven criaturas amorfas raras con capacidades desconocidas e impredecibles, pero estos comparten en común ciertas características». «¿Cuáles serían esas características?». «En total son 3, una gran fuerza física a pesar de su aspecto grotesco y deforme que algunos presentan, gran sed de sangre, estos seres poseen una sed de sangre enorme, eso los mantiene en la batalla, dispuestos a morir en ellas, y el último, poseen cierto grado de mana, eso quiere, sí, esta es la característica más peligrosa de estos seres, ya que posiblemente haya hechiceros entre sus fuerzas». «Comprendo, entonces los resultados fueron esclarecedores», asintiendo Derek a las palabras de su suegro. «Tiene razón, señor Valiere, pero esto es lo único que puedo compartir con usted, el resto de la documentación es para uso del Imperio y la realeza de Tristein». «Entiendo perfectamente esa postura, señor Derek. Muy bien, pero dejando el tema de lado, me gustaría agradecerle de antemano por su hospitalidad, por dejarme hospedarme en su mansión», exclamaba con calma mientras
mientras le daba un trago a su bebida, mientras el señor Valiere negaba con la cabeza. No se preocupe, señor Derek, después de todo, usted es el prometido de mi hija mayor, gracias por el trato, disculpe si le parezco muy insistente, pero me gustaría saber cómo va su compromiso con mi hija, ¿no le ha causado algún problema o inconveniente? Levantando la mirada Derek para mirar fijamente a su suegro, que se puso levemente tenso ante la mirada fija de su actual yerno, que solo dio un último sorbo a su trago para extender su vaso, que como si fuera un instinto, el señor Valiere le sirve otro vaso. Su hija, suavizándose su mirada por breves momentos. Es una mujer tranquila, recatada y hermosa, ella transmite mucha calma, es muy amable y compasiva, servicial, me obedece y me acompaña en todo momento, pero también... El silencio en la oficina se comenzaba a instaurar, el señor Valiere estaba expectante ante la respuesta, mientras Derek estaba con la mirada perdida y unos ojos que reflejaban una reflexión profunda. El silencio del despacho era absoluto, apenas roto por el crujir bajo de la chimenea. El hombre permanecía sentado, con una mano en el reposador y la otra recargada en su mentón, la postura alguien reflexivo, por quien había nacido para mandar y aprendido a matar sin dudar. Su apellido llevaba años pesando sobre su imperio que ayudó a construir. Generales, estrategas, conquistadores. Él no había sido la excepción. Su carrera militar avanzaba con la precisión de una hoja afilada, siempre en ascenso, siempre dejando obediencia y temor a su paso. Frío. Implacable. Cruel cuando la situación lo exigía. Un líder al que se seguía por respeto y admiración. O por miedo. Sin embargo, aquella noche, su mente no estaba en mapas ni en campañas. Pensaba en ella. La mujer a la que había sido comprometido por razones de sangre, poder y conveniencia. Un acuerdo sellado con firmas, títulos y silencios. Al principio, se había sentido culpable por haberla atado, por haberla empujado a un compromiso, pero ella, había aceptado el compromiso como aceptaba una orden. Sin cuestionar, sin emoción. Trató de hacerla sentir cómoda, cuidarla y protegerla en un mundo que no conocía, en el cual se sentía indefensa y desamparada. Él funcionaría como un apoyo hacia ella, alguien en quien podría acercarse cuando no sepa qué hacer. Ese era el modelo que él mismo había hecho, tras tomar aquella decisión impulsiva. Y luego, todo se había torcido. La recordaba sin querer. La forma en que ella bajaba el mentón cuando alguien intentaba dominarla, pero lo evitaba con palabras corteses, que aunque reflejaran calma, ocultaban tensión. La mirada suave y tan compasiva era un sello de ella, que se quebraba en pocas ocasiones, incluso ante él. Era tan frágil. Tan dócil. En un mundo que ella no conocía, se sentía atrapada y sola. Y eso lo había inquietado más que cualquier desafío en el campo de batalla. Es mía, pensó, y el pensamiento no le provocó culpa, sino una oscura satisfacción. El deseo que sentía era profundo, obsesivo, saber que él era lo único que tenía ella para mantenerse en ese mundo que era el imperio alemán. Una necesidad que se le instalaba en el pecho como una herida abierta. La imaginaba caminando por los pasillos de su residencia, llevando su nombre, su título. Su marca invisible. Apretó los dedos lentamente, como si estrangulara a un enemigo inexistente. Jamás había temido perder el control, hasta que ella apareció en su vida. Con una sola sonrisa y una pose lastimera y vulnerable, había logrado lo que ningún general enemigo había conseguido. Hacerlo dudar, hacerlo arder por dentro. Su amor era una luz. Pero también una sombra, posesión, promesa de protección absoluta y castigo sin piedad para cualquiera que osara mirarla más de lo debido. No sabes lo que has despertado, murmuró por lo bajo, un reflejo de una parte de él que era profunda y oscura, que permanecía oculta. La guerra le había enseñado a conquistar territorios. La nobleza, a reclamar lo que le pertenecía por derecho. Y ella sería la única batalla que libraría, no para ganar poder, sino porque perderla sería perderse a sí mismo.
Un silencio aunque corto, para el señor Valier era extenso, solo ver cómo su yerno se había quedado pensativo frente a él, comenzaba a sentirse algo incómodo y más cuando aquella mirada perdida se transformó en una afilada y penetrante, pero esa pronto desapareció, para regresar a la calma controlada que llevaba, para levantarse de su silla, para verlo. Disculpe por el silencio señor Valiere, y por no responder su pregunta, aún aturdido por el cambio de ambiente, solo pudo asentir ante sus palabras. Con su permiso, paso a retirarme, deseo ver a mi prometida, le agradezco la bebida. Con firmeza en su voz, tomó la carpeta de documentos y tomar su vaso para tomarse todo de golpe, para comenzar a caminar fuera de la oficina y retirarse hacia los pasillos, con el deseo y su monólogo interno aún clavados, algo que lo continuara siguiendo por el resto del día. La oscura y bella noche se alzaba en todo su esplendor, sentado en un escritorio con una mirada concentrada en los documentos en sus manos, empujando unas gafas que tenía. Creo que debo informarle a Arthur para que le informe al departamento de investigación sobre esto. Maldición, tomándose el puente de la nariz con una tensión palpable en su postura, pero al momento sus manos fueron sostenidas por unas manos suaves y delicadas que sostuvieron las suyas, aquellas que sostenían los documentos arrebatando celos, para ponerlos en el escritorio, para después sentir un abrazo cálido y reconfortante, sosteniendo las manos que lo tenían abrazado para darles un beso. Derek, una voz calmada, suave y tierna resonó en su oído, suavizándose su mirada al instante. ¿Pasa algo que te aqueja? La suavidad de la voz de aquella mujer demostraba la preocupación por él, siendo sometido para hablar, suspirando. ¿Es algo relacionado con la reunión que tuve con tu padre? ¿Pasó algo? Levantándose lentamente Derek de su asiento para quitarse las gafas y dejarlas en el escritorio, para ver a su amada prometida y futura esposa. Catleya, tu padre me invitó a su oficina para hablar de unos asuntos. ¿Qué clase de asuntos? Me entregó unos documentos que son enviados desde el Palacio Real del Reino de Tristain. ¿Quieres hablar de eso? No, respondió con tono cansado, agotado, algo que notó la mujer para sonreír con dulzura, para abrazar con calma a su futuro esposo, que le corresponde el abrazo, siendo muy cuidadoso al sostenerla en sus brazos. Catleya era una mujer muy frágil, enfermiza, tan delicada, desde que ella había llegado al Imperio Alemán, para ser mi esposa, algo que la volvió muy vulnerable en esas tierras. Me juré a mí mismo que la cuidaría y que le brindaría estabilidad, disponiendo de mi riqueza, mi estatus, y mi nombre para defenderse en tierras que no conocía, y mientras el tiempo avanzaba, mis cuidados la ayudaron a que se adaptara a la vida en el imperio. Hasta que aquella delicada y hermosa mujer, como una pequeña flor rodeada de árboles robustos y fuertes, su delicadeza resaltaba entre todo, hizo que en él despertara un instinto protector con aquella delicada flor, protegerla de todo lo que le causara inseguridad, miedo, dolor. Él se encargaba de arreglarlo y resguardarla, apoyarla en el transcurso. Tal vez eso hizo que él desarrollara un apego hacia aquella mujer, que se transformó en amor y deseo, y para un hombre que había vivido la guerra y la soledad en silencio, era como una nueva experiencia que se abría a él, algo que él no comprendía, no podía controlar, quedando confirmado en varias ocasiones. Y que cada vez crecían más, que no podía controlarse, y esta vez no era la excepción, apegándola más contra de él, para que con una mano tomes su suave cabello de Catleya, para jugar con él y oler su aroma, algo que hizo que la mujer se sonrojara notablemente, para abrazar a Derek más fuerte apegando su cabeza a su pecho, pero Derek bajó sus manos tocando su espalda baja con un toque tranquilo y suave, recorriendo cada centímetro de su cuerpo, caricias que hicieron que apretara su ropa, en señal que sentía lo que le estaba haciendo. Tomando su rostro para verla, sus ojos rosados brillantes con un sonrojo que coloraban sus mejillas, hicieron que Derek no pudiera contenerse y besarla con fuerza, su lengua explorando su boca con un desenfreno que la dejó sin aliento a Catleya, que solo soltaba leves gemidos por el fuerte ataque de Derek, hasta que se separa de ella, respirando ambos agitadamente, viéndose a los ojos por breves segundos, hasta que bajó a su cuello para depositar besos húmedos que hicieron temblar a Catleya, mientras sus manos seguían recorriendo su cuerpo.
Catleya estaba siendo sometida a estímulos rudos por su prometido, no eran como los que ellos solían darse, suaves, tranquilos, expresando la apreciación silenciosa de sus cuerpos, estos eran rudos, con hambre, llenos de deseo, la besó, un beso que se hacía más profundo, más apasionado mientras más tiempo pasaba, sus manos recorrían su esbelta figura hasta llegar a sus nalgas para apretarlas, haciendo que Catleya soltara un gemido para apretar más el abrazo. Derek, por favor no aquí, es vergonzoso, exclamaba tartamudéate Catleya con el rostro rojo dentro del pecho de Derek, el cual solo sonríe. Porque mi Catleya, esta es tu casa, porque no debería ser esto, con voz relajada pero que mostraba algo más que Catleya sabía perfectamente, pero antes de que ésta pueda responder fue tomada por sus piernas, para ser llevada a la cama cayendo ésta sobre el suave colchón, estando encima de ella Derek que la miraba con una sonrisa que no podía ocultar aquel deseo por ella, lo sabía bien, que la avergonzó, llevando su mano a la boca de Derek que él mismo la toma para darle un beso a su palma. ¿Me vas a decir la razón, o tengo que hacerte hablar? Sonriendo más ampliamente con la mano de Catleya en su boca, mis padres, los sirvientes, podrían oírnos, jeje, ¿en serio dices eso? Cuando te di amor en la mansión de mi familia, no estabas para nada nerviosa, eso es diferente Derek, no lo creo preciosa, porque ahora tu prometido anda frustrado y cansado, ¿sabes lo que significa verdad? Ante esto Catleya baja la mano lentamente para ponerlas a los lados, para girar la cabeza a un lado, en señal de sumisión ante este líder militar que solo sonrió ante la señal de su hermosa prometida. Acercando su mano a su cuello, para acariciarlo, para acercarse y besarla correspondiendo el beso Catleya, chocando sus lenguas explorando sus bocas, bajando sus manos Derek para ponerlas por debajo de su camisón, acariciando su abdomen hasta llegar a sus pechos, para agarrarlo comenzando a apretarlo haciendo gemir a Catleya entre besos, Derek, siendo lo último que pudo articular antes de dejarse consumir por el placer que este hombre le daba, mientras Derek estaba dispuesto a fundirse con esta dulce mujer entre sus brazos. Los pájaros de la mañana cantaban con una melodía tranquila y suave, y los rayos del nuevo día iluminaban una habitación donde una pareja yacía recostada arropados por las mantas, siendo Derek que estaba profundamente dormido, con Catleya sobre su pecho profundamente dormida al igual que él, ambos desnudos como señal de la noche de entrega y deseo, para que el hombre abra los ojos lentamente, para girar su cabeza en todas direcciones desorientado, para después bajar su mirada viendo a una mujer de pelo rosado durmiendo plácidamente en su pecho, al verla el hombre le sonrió con afecto para acariciar su cabeza de la mujer. Al momento de hacerlo la mujer abrió los ojos lentamente para sentir las caricias de aquel hombre sobre ella, para que ésta levante su cabeza para toparse con el rostro sonriente del hombre. Buenos días, mi bella flor, espero hayas dormido bien. Ante esto la mujer solo le sonríe con ternura para que ésta se acomode en su pecho para abrazarlo recostándose en el pecho del hombre que solo la abrazó para dar una rodada para besar su frente. Fue una noche intensa. Te lastimé Catleya. La respuesta de Catleya fue estirar su mano a la mejilla de aquel hombre que era el amor de su vida, para darle un beso corto, separándose, pero el hombre no quería separarse, así que se acercó para profundizar el beso que gustosa Catleya respondió, estando en una guerra de besos frotándose sus cuerpos, hasta que Catleya es la primera en separarse para poner un dedo en sus labios. Derek, creo que debemos parar, si no lo hacemos me terminarás de destrozar como lo hiciste en la noche. Ante esto Derek solo sonríe con picardía. Oh qué mal, frustraste mis planes, eres malvada, riéndose Catleya por lo exclamado, respondiendo en el mismo tono pícaro, me llamas malvada, solo soy una mujer inocente que fue sometida por un hombre fuerte y apuesto, acercando su cuerpo expuesto más a Derek que solo le sonrió con una mirada llena de un deseo renovado. Estás jugando con fuego, mi bella flor, ¿quieres provocarme acaso? Porque puedo hacerlo de nuevo, en serio, dudo que mi cuerpo pueda soportar tu fuerza, pero bien que no te quejabas, si no me suplicabas, eres un hombre pervertido, tú me pones así, volviéndose a besar ambos amantes volviendo sus deseos nuevamente dispuestos a saciarlos.
En cada existencia que aparece en este mundo debe tener dos partes para formar un todo, la destrucción / maldad, y la creación / bondad. Estos son los conceptos que rigen el universo y siempre será así, y la destrucción y el mal reinaban en tierras alejadas, donde el sol, el astro rey, no lograba llegar, donde solo había sombras, donde el sueño es pesadilla sin fin, múltiples seres grotescos y deformes, seres de pesadilla emitiendo gruñidos y gritos que solo demostraban la locura y el descontrol que estas criaturas poseen. En la inmensidad de ese mar de oscuridad y terror, un enorme castillo envuelto en oscuridad y tinieblas se alzaba imponente sobre todo, como si este fuera un símbolo de poder y destrucción, como un símbolo de orden y sometimiento en un lugar donde el caos es la única regla válida. Sus pasillos eran recorridos por un grupo de 4 orcos con armaduras imponentes que reflejaban poder y autoridad. Caminaba con un paso firme hacia una gran puerta, donde había 2 criaturas de 3 metros de altura con garrotes con púas, que custodiaban la puerta para abrirlas frente a los orcos, que pasaron para llegar a una gran sala para detenerse y arrodillarse. «Milord, hemos llegado. Estamos aquí para escuchar sus sabias palabras», exclamaba un general orco con el pelo largo, sin peto solo con guanteletes que cubrían sus brazos completos, dirigiendo sus palabras a un ser cubierto de oscuridad con un aura que demostraba poder puro, una aura que solo anuncia la muerte y el caos, sentado en un trono hecho de cráneos humanos y ornamentos grotescos, que solo exaltaba su figura como ser que gobierna y somete a este reino de sombras. Puntuales, como siempre. ¿Cómo van las operaciones en el Reino de la Luz, Milord? Aquellas tierras de luz están siendo custodiadas por el general Opilux y su ejército, Milord. Bien, ahora el reporte general, Milord. Los informes dados por el general Opilux han sido positivos. La infiltración silenciosa a las tierras de luz han sido fructíferas. Ahora la raza del hombre debe estar en alerta máxima por nuestro regreso después de la caída de aquel reino, exclamaba otro general orco, pero este fue levantado del suelo un metro, sosteniéndose la garganta siendo ahorcadas, siendo ahorcado por algo invisible, siendo la mano levantada de aquel ser oscuro, siendo un guantelete lo que salió de aquella oscuridad que impedía ver la identidad de dicho ser. No menciones aquel reino, ese reino nos condenó a permanecer en la oscuridad donde no existía nada para mí, el maldito reino de Agares. Mi peor error fue haberme confiado del poder de la raza del hombre. Sobre todo, la magia del vacío, aquella maldita magia nos condenó al regreso de estas tierras, destruyeron gran parte de mi ejército, de mi fuerza, no me puedo arriesgar a que vuelva a pasar. Una voz que denotaba rencor, un rencor antiguo que no ha desaparecido por el inclemente tiempo, saliendo de las sombras unas botas de un metal oscuro, sonando sus pasos con cada segundo que pasaba, retorciendo de los nervios aquel generales orcos que comenzaron a sudar frío, sabiendo lo que sucedería. El orco que estaba en el aire estando a punto de morir por asfixia, cayó al suelo de manera abrupta, regresando el aire a sus pulmones para recomponerse lo más rápido que pudo, saliendo de la oscuridad un ser de 2 metros de altura, una piel lisa grisácea, una pequeña túnica que cubría su cabeza y sus hombros con una corona con espinas de oro y una máscara negra totalmente lisa. La magia del vacío es un elemento único y raro en todo el mundo. Por eso, ahora daré la orden de que se haga una búsqueda de información sobre dicho elemento del vacío. Infórmenle al general Opilux que se encuentra en las tierras de luz, que haga una búsqueda de información sobre aquel dichoso elemento. No me importa los métodos que tenga que usar para conseguirla, pero aunque mantenga la cautela, aún no estamos listos para darnos a conocer a esta era del hombre, exclamaba con voz penetrante y profunda que hizo temblar a los generales que asintieron. Ahora largo, sigan con su trabajo, necesitaremos todos los recursos disponibles para poder dar el primer golpe a las tierras de la luz, asintiendo los generales que salieron de la gran sala, dispuesto a cumplir con las órdenes de su lord, dejando el lugar en profundo silencio, que siendo solamente lo único que se podía escuchar ahí, eran los sonidos de profundo desagrado, pero que cambiaron a pensativos por aquel ser, que seguía parado sin emitir movimiento. Malditos. Te maldigo, Agares, truncaste mis planes de dominación, destruiste todo lo que había construido, mi ejército, mi gloria, mi dominación.
Mi victoria, me la robaron, pero lo que una vez resultó, y jamás volverá a pasar, me aseguraré de exterminar a cada heredero de ese maldito elemento. Una vez que hayan desaparecido, nadie podrá detenerme. Lo único que conseguiste, Agares, fue retrasar lo inevitable. La destrucción de este mundo está muy cerca. Llegó el momento de tomar lo que es mío, jajajajaja. Fin del capítulo.